Hola, ¿cuántas veces te has preguntado cómo, en qué condiciones y cuándo está indicada una resonancia magnética de la vía biliar? Si quieres saberlo, quédate aquí conmigo. Yo soy Daniel Flores, médico radiólogo, y estoy aquí para ayudarte. Vamos. La resonancia magnética de la vía biliar es un método inocuo que también se le conoce como colangioresonancia, resonancia magnética de la vía biliar o colangio-RM. ¿Qué es la colangioresonancia entonces? Es un método diagnóstico que utiliza un magneto, un campo magnético, en donde al paciente se le expone, y algo muy importante, que no utiliza radiación. Por lo tanto, hasta el momento se ha demostrado que es un estudio inocuo capaz de tener una alta sensibilidad y especificidad en padecimientos de la vía biliar. Esto se obtiene a través de un magneto, el cual, a través de la inducción de protones, obtenemos imágenes corporales. La pregunta que siempre me hacen: doctor, ¿qué contraste se utiliza para este estudio? La respuesta es ninguno. La resonancia magnética tiene la capacidad de reconocer estructuras en una secuencia específica, estructuras que tienen líquido. El líquido en esa secuencia tendrá una alta intensidad de señal, lo que la hará importante reconocerla para el estudio. Doctor, ¿cuánto tiempo tarda el estudio? El estudio es relativamente rápido, hablando de resonancia magnética. El estudio no va más allá de 20 a 30 minutos. Claro, dependiendo de la cooperación del paciente, del imán con el que se cuente y dependiendo de las circunstancias del paciente. Es importante reconocer que este estudio se le puede hacer prácticamente a cualquier paciente. Paciente que ya pasó por un proceso diagnóstico de otro nivel, de más alcance, como el ultrasonido, como la tomografía computada, y cuando esos métodos han sido insuficientes o no han tenido la capacidad de determinar la enfermedad con claridad, entonces se aplica la resonancia magnética. De tal manera que ustedes tienen que estar familiarizados desde el internado, desde que uno es estudiante, desde que el médico general tiene el acceso, o incluso médicos especialistas con poco conocimiento en el tema, y por eso es este video. ¿En qué pacientes se indica? En pacientes principalmente que tienen padecimientos obstructivos de la vía biliar, tanto dentro del hígado como fuera del hígado, y tiene la cualidad de determinar enfermedad litiásica de conductos más pequeños. Esa es la gran importancia del método que está por encima en sensibilidad y especificidad cuando la vía biliar no puede determinarse con claridad por otros métodos como la tomografía que ya comentamos y el ultrasonido. También tiene una alta sensibilidad para encontrar tumores hepáticos, cierto, pero en nuestro tema hablando de tumores de la vía biliar. Es muy sensible para determinar una sospecha clara de un tumor, incluso de tumores de otros órganos como los tumores del páncreas. Pacientes a quienes ya se les ha sometido a una cirugía de vesícula, a pacientes que si ya se les ha colocado grapas y que tengan una enfermedad residual por litiasis, son candidatos excepcionales. Y más aún cuando no se tiene la voluntad de invadir a través de una colangio percutánea, que no es otra cosa que poner una aguja de una longitud importante, llegar a través de la vía percutánea a la vía biliar e inyectar medio de contraste. Este método es menos cruento. ¿En qué pacientes no lo podemos realizar? Naturalmente, en cualquier paciente que tenga una contraindicación de exponer a un campo magnético. Pacientes con marcapasos no compatibles, pacientes con prótesis articulares, con tornillos o con metales que no son compatibles con resonancia. También es importante recordar que hay pacientes que por sus condiciones neurológicas o de conciencia pueden no cooperar para el estudio. Allí se tiene que seleccionar perfectamente qué paciente sí es candidato dependiendo de sus condiciones clínicas.
Es importante saber que hay dos técnicas, una que se sincroniza con la respiración, como en los niños pequeños, y otra que se utiliza con apnea, y eso se aplica en los pacientes adultos. Es importante saber que entonces en los dos grupos de pacientes con un radiólogo experto se puede realizar sin problema. Me tocó una vez que una paciente llegó angustiada a la sala de resonancia y estaba angustiada porque me dijo que ya se le había operado de vesícula biliar y me dijo: doctor, tengo unas grapas y me dijeron que los metales no entran. Señora, no tenga cuidado. Las grapas son compatibles con resonancia siempre y cuando tengan más de 4 a 6 semanas. Si tienen más de ese tiempo, las grapas no tienen ninguna movilización. Y es importante saber que, si bien es cierto, forman un campo magnético pequeño, no tienen mayor implicación en la calidad de la imagen. Doctor, quiero pedirle a mi paciente un estudio de resonancia, pero ¿cuánto cuesta eso? Depende el lugar donde te encuentres, depende el país donde te encuentres. En mi país, en México, el estudio oscila entre 4 a 5 mil pesos. Viéndolo en la moneda extranjera, no va más allá de entre 200 y 300 dólares, dependiendo del lugar. Y ya casi para terminar, quiero mostrarles la capacidad que tiene este método. Vemos estas 4 imágenes de resonancia magnética, las 2 de arriba en plano coronal y las imágenes inferiores en plano transversal. Son secuencias en T2, todavía no son las de colangioresonancia, pero son muy útiles. La vía biliar, como cualquier estructura que tiene líquido, se ve brillante y es hiperintensa. Por lo tanto, cuando hay algo adentro que produce un defecto en ese brillo, es fácil determinar enfermedad litiásica o tumoral. Vean este caso como la vía biliar está dilatada dentro del hígado, pero también tiene algunos defectos que vamos a ver en las imágenes siguientes. Aquí tenemos un estudio ya propiamente de colangioresonancia. Si se fijan, las imágenes mostradas ya no tienen el componente de tejidos sólidos. Y vemos aquí en esas imágenes la capacidad de reconocer únicamente las estructuras que tienen líquido, porque es un T2 muy largo, y tiene líquido, la vía biliar tiene líquido, porque la bilis está compuesta por agua en su mayoría. Entonces esa vía biliar, cuando tiene problemas, se va a mostrar defectos de intensidad de señal, mostradas con bajo señal, como es en el caso. Vean cómo la vía biliar en el conducto hepático y el colédoco proximal tienen ese defecto de intensidad de señal producto de un lito muy grande, como lo marcamos ahí con el señalador. Y podemos ver, a diferencia de otros métodos, también la vía biliar distal. Eso es muy importante para determinar tanto la vía biliar proximal, como señalamos ahí con la dilatación de la vía biliar intrahepática, pero también podemos ver la vía biliar distal, cosa que en ocasiones no se puede hacer cuando hacemos procedimientos cruentos a través de una colangiopercutánea. Vean este otro caso. En este otro caso de coledocolitiasis primaria, vemos cómo tiene un gran defecto de intensidad de señal, y con el señalador en rojo vemos cómo tiene ahí el defecto y a su lado tiene un conducto cístico remanente. Es un paciente que ya no tiene vesícula biliar. Este paciente ya tenía 2 años de resección de vesícula y presentó una coledocolitiasis primaria. Y vean esta reconstrucción tridimensional que se obtiene con una 3D de vía biliar, y podemos reconocer cada una de las estructuras, tanto intrahepáticas como extrahepáticas. Pueden ponerle pausa al video para ver allí cómo está la anatomía de la vía biliar a través de esta reconstrucción tridimensional. Este otro caso tiene 2 datos importantes. La vesícula biliar, que está grande, es hiperintensa, vean ese aspecto piriforme, pero además tiene esos defectos de intensidad de señal, de aspecto poliédrico y de centro hiperintenso, como se define típicamente un lito por resonancia. Pero agregado a ello, del otro lado, vemos que en el conducto hepático común, en la unión con el colédoco, tiene ese gran defecto de intensidad de señal, cosa que asociada a los litos en la vesícula hablamos de una coledocolitiasis.
Y este es nuestro último caso. Hablábamos de que también en pediatría está perfectamente indicado cuando tenemos malformaciones congénitas de la vía biliar. Tenemos aquí un quiste de colédoco. Les estoy señalando ahí perfectamente cómo está dilatado el conducto hepático con extensión al colédoco, y este tiene un aspecto fusiforme. Es importante decir que es un método muy útil de valoración prequirúrgica. Espero que esto les haya servido para saber en qué condiciones y para qué sirve la colangioresonancia. Si tienen alguna duda o alguna pregunta durante la visión de este video, me lo pueden dejar en la cajita de comentarios y yo con gusto les responderé. Les mando un afectuoso saludo desde mi corazón resonante. Bye.